Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo. El Rey va Desnudo es un canal donde nada de lo humano nos es ajeno y por lo tanto tocamos temas de ciencia, de pseudociencias, de crítica a las pseudociencias, por supuesto, de religión, de sociedad, de política, de artes plásticas, de poesía, en fin, de todo lo que conforma esa experiencia enorme, peculiarísima de ser humano. Y muchísimas gracias a quienes nos apoyan, por cierto, tanto a través de donaciones ocasionales en PayPal como fungiendo como nuestros mecenas con un apoyo mensual en Patreon. De verdad, muchísimas gracias, porque sin ustedes no podríamos hacer esto. Si usted puede ayudarnos, muchas gracias. Si no, recomiéndenos. Si le gustan los videos, pónganles me gusta. Y si quiere suscribirse, si quiere saber lo que estamos haciendo, que hacemos mucho todas las semanas por usted, pues suscríbase y dele a lo de las notificaciones, a la campanita de las notificaciones, lo cual además sirve para que YouTube nos comparta más, para que le diga a más personas que existe este peculiar espacio en la enorme oferta que son los vídeos de YouTube. Y aquí lo que hacemos, es compartir música que no es demasiado conocida, y en este caso estamos compartiendo el nuevo álbum de mi grupo favorito en este momento, que es The Warning. Son estas chicas que están aquí, tres grandes músicas. Daniela, les quiero decir siempre en orden distinto: Alejandra en el bajo, Daniela en la guitarra y primera voz, y Paulina en la batería. Tanto Paulina como Alejandra son grandes cantantes y hacen, aparte de voces de apoyo, a veces, sobre todo Paulina, cantan la primera voz. Son extraordinarias instrumentistas, son músicas con una enorme capacidad y lo han demostrado a lo largo de 3 álbumes, y este es el tercero, que fue lanzado el 24 de junio, que se llama Error en inglés, o Error en español, o Error en francés. No es cierto, no sé si se dice así en francés, no me hagan caso, y que es un álbum que contiene un EP que ya habían lanzado a fines del año pasado, a principios de y el resto de las canciones del álbum que originalmente habían grabado en 2020 para una gira que iban a hacer, y todo eso que, pues como tantas cosas, la pandemia dijo no. Y ahora han finalmente logrado hacer el tour, están verdaderamente rompiendo en los escenarios donde se están presentando. Estos que eran los conciertos originales que iban a tener, este póster es de sus primeros conciertos, pues ahora son muchísimos más los que están haciendo, y están abriéndole a bandas tan importantes como Hailstorm, como 3 Days Grace. Ya le abrieron a Foo Fighters, le acaban de abrir a Stone Temple Pilots. O sea, están en los niveles más importantes y siendo un grupo que tiene 8 o 10 años de existencia. Me encanta que además digan somos un grupo que está empezando, porque sí, en la escena internacional, aunque tengan fans entregados como yo desde hace muchos años, están empezando en la escena internacional, y está la gente girando la vista y diciendo, ¿y eso qué es? Es The Warning, hombre, y haciendo comentarios como los que ha llegado a ser el cantante de Disturbed, que dijo, yo tengo esperanza en el rock porque existe The Warning. Yo también no me gusta mucho Disturbed, pero estoy de acuerdo con el cantante de Disturbed. Y esto de su nuevo disco Error, de su nuevo disco, que ya no son discos, por eso prefiero llamarlos álbumes, aunque también se hacen CDs y se hacen vinilos. El vinilo tiene un regreso maravilloso. Pues esto es una canción más de su álbum Error. Es la otra canción de amor, o más o menos algo parecido a, y vamos a ver por qué. Yo insisto que ni voy a sobreinterpretar lo que dicen las canciones, pero hay referentes que son inevitables, y como siempre dije, pues, bienvenidas las canciones de amor, aunque las canciones de amor, cuando se hacen con esta mirada especial de un grupo que no tiene que rendirle cuentas a nadie más que a sí mismas, porque yo estoy seguro que si los fans no estuviéramos allí, ellas seguirían haciendo lo que están haciendo, porque esa honestidad consigo mismas y con la música que quieren hacer es una de las características que hace que gente de todas las edades, de muy distintas culturas, de todo el mundo, incluso provenientes de otros géneros musicales muy distintos del rock duro, como es el área en la que fundamentalmente trabaja The Warning, estén fascinados con el grupo. Gente que hace ópera y dice, oye, pero qué bueno es The Warning, y gente que viene del metal, y gente que viene del hip hop, y gente que viene de muchos lados distintos. Están descubriendo esto, que si usted no las ha oído, las va a descubrir ahora. Estamos haciendo los videos de
letras oficiales, que son la forma que tienen ellas ahora de compartir a través de YouTube su nuevo álbum. Entonces esto es 23, y voy a señalarlo desde ahora: ninguna de ellas ha cumplido 23 años, y sin embargo hay un referente tanto en el título de la canción como en su desarrollo que haría pensar que lo escribe alguien que tiene 23 años, o que lo cuenta o lo canta alguien que tiene 23 años. ¿Por qué eligieron esto? Algún día les preguntaremos si las podemos volver a entrevistar. Yo la pasé muy bien con la entrevista que les hice, y espero poderlo volver a hacer antes que sean tan famosas que ya no quieran hablar con nadie que no sean los grandes medios internacionales. Vamos con 23, Error, The Warning. I looked at you same as before. What had changed I do not know, but the thought of you replayed in secret. It hurt me, but I asked for more. Falling down your rabbit hole, I kept on biting back what I was feeling. Voy a parar aquí. Hay una forma de cantar que se llama con mucha respiración, con muchas... en realidad es expiración, que es cuando hablas así, cuando cantas así, cuando hay una cantidad de aire de expiración que no estás usando para cantar, sino para decir las cosas así, como si susurraras, y que mete al público, al oyente, en el mundo que está presentándonos la canción. Y aquí creo que Daniela lo hace divinamente bien. Daniela ha crecido. Yo he estado viendo los conciertos que han dado por todo Estados Unidos y por Canadá, The Warning, y el crecimiento de la voz, de la expresividad, del aplomo de la voz de Daniela y de las tres en sus instrumentos, porque una cosa es ensayar muchísimo en tu casa, pero estar entre el público una y otra noche, una noche y otra noche más, y un público distinto, y un público que reacciona diferente, un público que aprendes a manejar, y un público ante el que aprendes a tocar y enfrentar problemas como fallé una nota y cosas por el estilo, pues eso solo se logra con horas de vuelo, con horas y horas y horas de estar tocando frente a un público. Y la voz de Daniela se ha consolidado, así como todos los instrumentos, pero claro, como la front person es Daniela, se nota muchísimo de pronto ese encontrar nuevas formas expresivas de cantar la misma canción aprovechando su voz, y aquí creo que lo hace magníficamente bien. Vamos desde el principio y prometo tratar de no interrumpir demasiado. I looked at you same as before. What had changed I do not know, but the thought of you replayed in secret. It hurt me, but I asked for more. Falling down your rabbit hole, I kept on biting back what I was feeling. Rápido paréntesis: caer por un agujero de conejo en inglés tiene que ver con el agujero de conejo por el que cae Alicia en el país Alicia, la del País de las Maravillas, en la novela, porque lo que quiere decir es que entras en algo muy sencillo, entras en algo que te llama la atención, y lo que hay dentro es una gran cantidad de sorpresas que no te esperabas. Se habla mucho de caer en el agujero de conejo de The Warning, porque tú entras porque te interesó una canción y descubres que eres fan de pronto de todas los 3 álbumes que han publicado, y de su presencia y de su forma de ser y de su honestidad, de su sinceridad, de su sencillez, de su claridad como personas, independientemente de su gran calidad como músicos. Y en este caso la cantante está diciendo que cayó en el agujero de conejo de la persona a la que le está cantando, porque entra en algo muy sencillo, como Alicia, que entra persiguiendo al conejo porque se le hizo raro que viniera viendo la hora, y lo que se encuentra es todo un universo inesperado. Vamos de nuevo, perdón. For more, falling down your rabbit hole, I kept on biting back what I was feeling. I closed my eyes, said you were there, innocently unaware. Stop me, tell me, break my heart for all I care, as long as I get to be there. Stop me, tell me, is it wrong?
Y hasta aquí entra todo el grupo con la batería magnífica de Paulina. To drink the bittersweet return of all these feelings. Sudden glances leave their wake. I cannot breathe under the weight. If you look hard enough, I fear you'll see the world around you cancels out three words that I can't say out loud. Stop me, feel me, heal me. Your eyes meet mine and I Voy a hacer, por comentar cosas de la letra que me parecen interesantes independientemente. Las entradas de batería son arrolladoras, son magníficas, son de una precisión extraordinaria. El bajo lo siento un poco perdido en la mezcla aquí, pero si uno se fija, hay unas líneas de bajo extraordinarias, pero hay cosas. 3 palabras que no puedo decir en voz alta, pues uno se imagina que son I love you, que en español solo son 2. Uno se imagina, puede uno estar brutalmente equivocado ante esto. Y esto me llamó mucho la atención porque me acordé. Feel me, heal me. No sé si ellas están conscientes de que eso es un referente de lo más peculiar de la canción Listening to You, que es parte de Tommy, la ópera rock de los Who, de Pete Townshend, de allá, pues, de cuando nosotros éramos niñitos. Yo tenía 14 años cuando hicieron Tommy, imagínense ustedes, esto es de 1969, pero empieza cuando este chico, que es un maestro en el pinball, que es un gran jugador de pinball, esa es la premisa de la ópera rock, es ciego, sordo y mudo, y solo se comunica con el mundo a través de su juego de pinball. Me parece de lo más poético, de lo más interesante. Siempre me pareció que Tommy era una maravilla. En la película incluso uno de los personajes lo hace Elton John. Pero al principio de la canción, de esta canción, el cantante dice, see me, que es Tommy, el niño ciego, sordo y mudo que juega el pinball, see me, feel me, touch me, heal me, mírame, siénteme, tócame, cúrame, sáname. Y son el feel me y el heal me los que están aquí rescatados. Yo no sé si lo hacen de una manera totalmente inocente o hay un homenaje a Tommy, a Townshend, a los Who, y por tanto a la idea de aislamiento que por supuesto tiene Tommy en la ópera rock. Si estoy sobreinterpretando, perdónenme, tenemos ese vicio porque nos gusta como decodificar lo que están haciendo los grupos, porque así uno se siente más cerca del grupo del que está siendo fan esta vez. Yo trato de evitarlo precisamente porque estoy consciente de ello, pero igual no se puede siempre. Casi terminamos, pero quiero comentar nuevamente el tema de la batería.
Paulina con los bombos de piso, con los toms de piso, es increíble, es maravillosa lo que le aporta a la canción cuando gira a su derecha y va sobre los toms de piso. La capacidad de la banda de hacer ganchos. El gancho es ese trozo musical que no es forzosamente el estribillo, ni mucho menos, pero es ese trozo de música que se te queda, que recuerdas, que es fácil cantar. Entonces tú oyes esta canción y empiezas a oír, está la gente, el público, están ellas tocándola en vivo, y ella canta Is It Wrong, y la gente va a cantar tan mal como yo, o peor incluso, será difícil, pero algunos lo harán. Va a cantar ese Is It Wrong con la cantante. Y eso se ha visto ya en los conciertos. Cada canción tiene su gancho, tiene su momento donde la gente siente que ese trozo es suyo porque lo ha estado repitiendo en la cabeza gracias al efecto retardado que tiene el explosivo que es The Warning. Y finalmente, esta canción de amor me siento que es, si no contraparte de Queen of the Murder Scene, donde una chica tiene un amor que absolutamente no le hace ningún caso hasta que finalmente lo mata, y luego tiene que vivir con el problema de su doble personalidad, la que está enamorada y la que mató. Es un álbum conceptual durísimo, potente, enriquecedor, al que siempre se puede volver y encontrarle algo. Y esta es como la hermana opuesta o complementaria quizás de la reina del escenario del asesinato. La batería es me ha crecido la voz de esta niña. Y nadie se enoje porque le digo esta niña a Daniela. Mis hijas son mayores que ellas, mis hijas, estas niñas podrían ser mis nietas, pero yo también le llamo niñas a personas de 50 y más años, entonces no es en ninguna manera denigrante, ese sería el colmo, no se puede hacer nada, lo he dicho, lo voy a repetir. The Warning no es una banda de chicas, no es una banda de hermanas, no es una banda de mexicanas, es una banda de rock. Tiene 3 grandes profesionales de la música haciendo una música que en este momento es relevantísima para todos los que tengan algún interés en escuchar buen rock. Lo demás es meramente escenográfico, sus edades, su género, su nacionalidad, el hecho mismo que sean hermanas. Ese es el más relevante quizás de todos, porque uno lo ha visto, y lo ha visto con grupos como Hanson, y lo ve con Larkin Poe, y lo ve con First Aid Kit, por ejemplo, que son suecas, me parece, si mal no recuerdo, igual no son suecas, pero bueno, son chicas nórdicas. Es un grupo que me gusta muchísimo, lo ve uno con T-Sisters, lo ve uno con Shook Sisters. Los hermanos, cuando trabajan en la música juntos y no son tan tontos como los de Oasis, tienen esa compenetración que lograr en una banda de personas que no tienen esa relación familiar es muy difícil. Te mires y sepas qué está pensando el otro, qué está haciendo y qué debes de hacer. Aquí te mira porque se le rompió una baqueta o se le rompió una cuerda o perdió el ritmo o pasó algo y esa compenetración se nota también ya en vivo en el momento de entrar y salir juntas, en el momento de no fallar y de sonar como una verdadera banda. Y eso es lo que es The Warning, y quizás allí sí, el que sean hermanas tiene algo que ver en el hecho de que la banda esté tan bien conjuntada, tan bien armada.
Todas las canciones se supone que están hechas por las tres, aunque la generadora principal de ideas es Paulina, según me dicen, pero las tres componen, levantan, crean estas canciones que a mí me parecen de lo mejor que se está haciendo en el rock actualmente, y si mucho me apuran, de lo mejor que se ha hecho en la historia del rock. Y sé que lo que estoy diciendo es durísimo, pero piénsenlo un poco, oigan las canciones, y si me equivoco pues ya me lo dicen, pero no creo estarme equivocando. Así que seguimos con el álbum de The Warning Error, que acaba de salir, y nos vemos aquí para volver a decir Ahora Música.